Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a la última sesión de charlas logísticas del 2022. Estamos en vísperas de Navidad, estábamos hablando con nuestras panelistas que en sus respectivos países ya la gente está viviendo la previa de Navidad a full, por lo cual, bueno, entendemos que ya todos tienen más ganas de descorchar una botella de champán o sidra que participar de un webinar. Igual, nosotros convencidos de que es fundamental mantener la frecuencia de los webinars, estamos hoy presentes aquí con un panel de lujo. Teníamos programadas 6 panelistas, lamentablemente una de ellas, nuestra querida Leticia Marchetti, compatriota, por cuestiones de salud no va a poder formar parte hoy, así que vamos a tener 5 panelistas, una mejor que la otra, son todas excelentes. Me presento para los que no me conozcan, mi nombre es Facundo Monti, soy fundador de Charlas Logísticas y estamos cerrando de esta manera la tercera temporada con este espacio dedicado a visibilizar el rol cada vez más importante que tiene la mujer en este sector, que es la logística, la cadena de suministro y sectores afines, para que, bueno, compartamos con ellas su experiencia, su know-how y su perspectiva profesional en estos sectores que históricamente fueron gobernados hegemónicamente por los hombres. Por suerte la balanza fue virando y hoy están muy equiparadas las fuerzas y ellas van a ser testigos con su testimonio de que esta situación es así. Paso a presentar la temática de hoy. Estamos hoy reunidos bajo la consigna de la logística en clave de equidad, por esto que les estaba comentando. Y vamos a tener, como les decía, 5 panelistas de distintos países de Latinoamérica. Antes de presentar a nuestra primera ponente, les comento cómo nos vamos a organizar. Como son varias expositoras, vamos a asignar 10 minutos a cada una para que desarrolle su tema, de tal manera que cuando termine la quinta y última, pasemos a una sección de mini debate abierto con participación del público. Así, bueno, nos llevamos un redondeo de las ideas vertidas que son puntos de vista y realidades complementarias de acuerdo al expertise que tiene cada una de nuestras expertas invitadas el día de hoy. Antes de presentar a nuestra primera ponente, los invito a que se sumen a nuestras redes sociales. Simplemente escanean el código de Linktree que tienen frente a ustedes y van a poder tanto sumarse a nuestros grupos de Telegram como WhatsApp, así como suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en LinkedIn. La agenda que tenemos es comenzar con las disertaciones, después vamos a pasar a la etapa de networking y debate abierto con el respectivo cierre. Paso a presentar a nuestra primera ponente del día de hoy. Ella es Hanoi Henríquez, es venezolana, su formación parte desde el programa de internacionalización de empresas en la institución IESA, tiene una diplomatura en gerencia de proyectos en la Universidad Metropolitana de su país, a su vez es técnica superior universitaria en comercio exterior, egresada del Instituto Universitario de Nuevas Profesiones y es gerente de tráfico de empresas NOFRA de su país. Ella nos va a hablar sobre la planificación e investigación de mercados para exportación. Querida Hanoi, un placer tenerte con nosotros y a partir de este momento el tiempo es todo tuyo. Gracias, Facundo. Gracias por la oportunidad. Mira, voy a compartir una pequeña presentación muy breve. Cuando nosotros estamos en el mundo del comercio internacional, digamos, la primera fase o el primer elemento de esa cadena es el fabricante. Independientemente del producto que tú estés elaborando, independientemente si es un elemento perecedero, si es carga general, si tú estás pensando en migrar de vender localmente a vender internacionalmente, tú tienes que tomar una serie de consideraciones y avanzar en tu modelo de negocio, ¿ok? Porque no es lo mismo vender, fabricar zapatos, fabricar repuestos, fabricar, qué sé yo, ropa, mobiliario, y venderlo de tu fábrica a un centro comercial local de tu país o de tu ciudad, a querer penetrar en un mercado internacional, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hacer cuando tú quieres hacer eso, sea, digamos, de manera novel, o sea, si eres novato en eso, o si ya tienes algo de experiencia, pero quieres seguir expandiendo tu negocio, es hacer un, por lo menos, un proyecto de negocios muy básico, ¿ok? ¿Cuáles son los elementos que tú debes considerar si tú quieres expandir tu negocio de manera internacional? Tú primero tú tienes que conocer tu producto y saber cuál es ese mercado potencial que tú vas a tener, ¿ok? Y tú evaluar
si tú estás dispuesto a hacer una inversión que va a requerir poder llevar tu negocio a un mercado internacional y evaluar cuáles son tus motivaciones, hacer un proyecto mínimo de un Canvas por lo menos, de ver cuál es lo que tú quieres lograr con ese proyecto que tú quieres emprender, ¿no? Entonces, evaluar también el mercado internacional, sus aspectos legales, tanto para la salida de tu país, porque hay países que pueden ser más fáciles para exportar o menos fáciles, no que no estamos jugando a ninguno, pero dependiendo también de tu producto, puede ser más o menos fácil ese proceso, ¿no? Tú dices, bueno, yo quiero llevar mis zapatos o mis repuestos al mercado mexicano porque es el mercado más importante ahorita en Latinoamérica, ¿ok? Bueno, ok, pero buenísimo, pero tú tienes que evaluar si tienes algún tipo de restricción de entrada, cuáles serían la operación que tú tendrías que montar para poder llevar a eso y obviamente tener clientes potenciales que vayan a comprar lo que tú quieres, ¿no? Entonces, ya que tú dimensionas ese negocio, tú evalúas si tienes algún acuerdo de integración que pueda facilitar la importación de tu cliente, cuál sería la mejor aliado a nivel de despacho que puedas utilizar. También la geografía es importante porque no es lo mismo llevar, por ejemplo, eh, mercadería de Panamá a Costa Rica por ejemplo, de Costa Rica a Alemania, ¿ok? O sea, tienes que considerar ese tipo de cosas. Y que también en tu organización tengas personal capacitado, propio o subcontratado, que te ayude a evaluar ese mercadeo internacional, porque de nada sirve tener una idea muy bonita si tú realmente no tienes una factibilidad económica de que te puedan comprar los productos que tú gestionas, ¿no? Y obviamente, para poder hacer todas estas operaciones, tiene que haber un respaldo financiero de la empresa, tiene que haber un presupuesto para poder llevar adelante todas las innovaciones y cambios que tienes que tener en tu empresa para poder llevarlo adelante. ¿Ok? Importantísimo, ese es un elemento que por mi experiencia es lo que más ha costado cambiar en las organizaciones cuando migran de una venta nacional a a una venta internacional es el concepto de los acuerdos de venta comerciales, ¿ok? Los famosos Incoterms. Eso no es teoría de cómo se deben hacer las cosas, sino que eso tiene una implicación tan importante en tu tema de costos, en los costos de tu producto, en los costos de tu producto, que es importantísimo poder saber, tu equipo de ventas sepa qué es lo que está negociando. Como te digo, no es lo mismo vender de tu fábrica a la ciudad que tienes al lado a vender internacional, entonces porque tienes que cubrir ciertos gastos de envío, y dependiendo de lo que tú negocies con tu cliente, esas responsabilidades y costos pueden ver muy afectados la rentabilidad y la factibilidad de lo que tú estás promocionando, ¿no? Entonces, la venta nacional es muy distinta, como ya lo he venido diciendo, a la venta internacional. Y mientras más se demore esa transición en lo que es el personal de una fábrica, porque obviamente si una fábrica produce zapatos, su negocio es fabricar zapatos y vender zapatos. Su negocio no es logística. Pero si tú quieres expandirte a nivel internacional, tienes que incorporar ese proceso y darle el valor que necesitas incorporar para poder llegar a desarrollar tus negocios de manera internacional. Obviamente, todos esos procesos son paulatinos, son aprendizaje, ensayo y error, pero tienen que estar dispuestos. ¿Y por qué es importante la planificación y la investigación de los mercados? Porque si tú no evalúas todo eso, cuando te vayas a enfrentar a tu primera venta internacional, la realidad la realidad te va a, a, a enfrentar, ¿no? Y esa realidad cuesta mucho dinero, porque si tú no eres capaz, por ejemplo, de prever que, por ejemplo, un producto perecedero, vamos a suponer una fruta, duraznos, tú exportas duraznos, tú tienes que prever que para donde vaya, probablemente te van a estar pidiendo un permiso fitosanitario, ¿ok? Si tú no lo gestionas, tu cliente va a tener problemas al hacer
la importación a donde vaya. Y, ok, puede tener de la manera lícita o no tan lícita de conseguir importarlo, pero esa va a ser la primera y última vez que te compre. Entonces tú tienes que poder profesionalizar todos los aspectos de poder llevar una mercancía a un cliente, a pesar de que, por ejemplo, tú hagas una exportación FOB. ¿Ok? Entonces tienes que evaluar, y esos son problemas que nosotros enfrentamos todos los días cuando manejamos carga de exportación. Enfrentamos probablemente problemas en la aduana de salida, en las aduanas de llegada, problemas con los forwarders de rutas, omisiones, aumento de los fletes que se vivió tan duro en los últimos 2 años, omisiones de salida. Y hay países que tienen unas barreras de acceso durísimas. Por ejemplo, México es un país que para acceder a ellos te piden unas cosas que son bastante más engorrosas que en otros países, ¿no? Y entonces, y evaluar también quiénes van a ser tus clientes, porque una empresa importadora de tu producto normalmente son empresas mayoristas o empresas distribuidoras comercializadoras. Entonces, ellos son las personas que van a ser los responsables legales de la importación de la mercancía, a menos que tú tengas una empresa hermana del grupo en otro país y que pueda hacer la nacionalización por ti, ¿ok? Pero tú tienes que poder apoyar también a tu cliente de manera que esa importación para él sea muy fácil y pueda realmente tener la disposición de volver a comprarte estos productos. Entonces, todo este proceso es, digamos, para los que tenemos experticia en el área, nuestro pan de cada día, pero y siempre hay problemas en alguno de los puntos, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo interesante de esta industria. Entonces, si realmente nuestra sugerencia es, si tú quieres poder penetrar mercado internacional para los productos que tú fabricas, búscate asesoría experta en el área, déjate enseñar, sigue consejos, y tienes que estar dispuesto también a hacer una inversión y a cambiar probablemente algunos conceptos de tu organización. Bueno, eso es todo por ahora. Si tienen alguna duda, nos comentan al final. Muchísimas gracias, Jano, y como decimos acá en argentino, más claro, échale agua. Impresionante este resumen, esta capacidad de síntesis para algo que es tan complejo, poder en 4 o 5 slides decodificarlo para que, bueno, sea entendible por todos. Te agradezco mucho por tu presentación y, bueno, aguardamos las preguntas que tengan los participantes, que pueden ir dejándolas en el chat, y después cuando hagamos el debate de cierre empezamos a responderlas. Vale, gracias. Paso a presentar a la siguiente ponente. Ahora nos vamos de Venezuela a Panamá, cerquita. Ella se llama Roxana Ortega, es licenciada en Ingeniería Civil con especialización en estructuras carreteras, tiene un diplomado en Administración de Proyectos, es miembro de WISTA Panamá y es gerente senior de proyectos en Panamá Port Company S.A., más conocida como Hutchinson Port PPC. Ella nos va a hablar sobre el agregado de valor en terminales portuarias. Roxana, un gusto enorme tenerte con nosotros. Muchas gracias. Permítame compartir la pantalla. Muchísimas gracias por permitirme participar de estas charlas logísticas. Para nosotros en Hutchinson Ports esta es una excelente oportunidad para compartir nuestra experiencia, nuestro conocimiento en lo que es la industria marítima portuaria en el caso nuestro. Esta que en los últimos 3 años ha afrontado múltiples desafíos, pero ha demostrado fortaleza y capacidad de resiliencia para adaptarse a todos estos cambios que se han dado, estos cambios disruptivos. En esta oportunidad quiero hablarles un poquito de lo que es el agregado de valor en las terminales portuarias, específicamente Panamá al servicio del comercio para la región y para el mundo. Vamos a hablar un poquito del contexto de Panamá como actor clave en la logística para América Latina y el Caribe, la plataforma logística de Panamá, cómo está compuesta, puertos, zonas especiales, vamos a hablar un poquito de esto, el potencial de Panamá en lo que es la carga de transbordo y quiero finalizar con una pequeña reflexión. Entonces, Panamá, ¿por qué decimos que Panamá como un actor clave de la logística? Es porque por siglos hemos sido considerados como un puente estratégico de conexión entre los continentes, se ha desarrollado para apoyar el comercio internacional
Y obviamente esto trae que esta vocación de servicio se implante en nuestro ADN. Todos sabemos que es muy importante la posición geográfica. Sin embargo, hay otros elementos que forman parte de esa ventaja competitiva. La infraestructura, la gobernanza, la estabilidad económica y política del país y aquella flexibilidad en lo que es la inversión. Todos estos son factores que le han permitido potenciar a Panamá en sus ventajas competitivas, ventajas logísticas. Obviamente, nosotros como terminal portuaria, y me llena de orgullo poder decirlo, poder mencionarlo, nosotros hemos en Panamá realizado una transformación de lo que es el movimiento de la carga y nos hemos especializado en lo que es esa logística del contenedor. Nosotros hemos logrado realizar un nuevo negocio que es el negocio del transbordo, carga, descarga, almacenamiento, recepción de la carga y de la mercancía. Obviamente esto lo demuestra nuestro performance en lo que es cómo ha venido evolucionando el movimiento de la carga de transbordo en Panamá. Por ejemplo, hasta 1995, que era la carga, eran los puertos administrados por el Estado panameño, no se movieron más de 350.000 TEUs al año, en su mejor año. En este momento, el año pasado, en el 2021, nosotros logramos superar los 8.5 millones de TEUs. Obviamente, esto se debió a una serie de decisiones que tomó el Estado panameño en pasar de un modelo en donde el Estado, en este caso la autoridad portuaria, era el que realizaba la gestión, todo lo que era la infraestructura, realizaba la explotación comercial del servicio. Y pasamos a un modelo en donde se le permite realizar una inversión a ese experto, a concesionar la actividad a un operador portuario. Obviamente esto trae como beneficio para el Estado panameño que el operador portuario al final de la concesión transfiera ese activo al Estado panameño, en este caso al Estado panameño. El próximo año, Panamá va a cumplir 30 años de iniciar ese modelo de concesiones en Panamá. Actualmente tenemos 4 concesiones para movimiento de contenedores especializadas y una concesión de ferrocarril. Obviamente la gestión, la estrategia, esa toma de decisiones ha permitido que nuestra plataforma logística pueda contar con esa combinación de infraestructura, tecnologías, procesos regulatorios y ese capital humano que se ha venido desarrollando en los últimos 30 años. Obviamente esto hace posible que se haga un movimiento, transformación y almacenamiento de productos. Obviamente, esta plataforma logística, la combinación del Canal de Panamá, ferrocarril y sistema de carreteras ha permitido que en Panamá los puertos puedan realizar 3 formas de hacer transbordo. Esto es único en la región. Nosotros podemos hacer transbordo barco a barco, barco ferrocarril barco y barco carretera barco. Aquí voy a destacar muy brevemente, por temas de tiempo, los datos importantes de nuestra plataforma logística, aeropuerto. Nosotros contamos con 6 aeropuertos internacionales. El principal aeropuerto nuestro en Panamá es el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Tiene una capacidad para mover 24 millones de pasajeros al año. Obviamente, por los eventos de la pandemia, esto se ha visto un poco mermado. Y a octubre, en lo que es el sentido de la recuperación, se han logrado movilizar 14.3 millones de pasajeros. Hemos recuperado 67 destinos en 31 países de los 90, que es la capacidad. Somos el tercer país con la mayor competitividad para el 2022, según la Organización de la Aviación para América Latina y el Caribe. Nuestra red de carreteras. Contamos con una red de carreteras, 17.419 kilómetros, carreteras panamericanas, corredor norte-sur. La unión entre los puertos del Pacífico con los puertos del Atlántico no supera los 80 kilómetros. Y entre los puertos y las zonas francas, zonas especiales, entre 20 y 70 kilómetros. Entre los puertos del Pacífico con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, aproximadamente 32 kilómetros. El Canal de Panamá, como todos conocen, recientemente ampliado, cuenta con la capacidad de atender barcos Neopanamax. Transitan alrededor de 13.000 buques portacontenedores al año, 144 rutas marítimas, 160 países usuarios, 1.700 conexiones en diferentes puertos. El ferrocarril
El ferrocarril de Panamá tiene capacidad para mover anualmente 700.000 TEUs. Une el puerto de Balboa con el puerto de Cristóbal, Manzanillo y CCT. Nuestra capacidad portuaria, contamos con 25 puertos estatales, 25 puertos concesionados. De los 25 puertos concesionados tenemos 5 puertos que están especializados en lo que es el movimiento de carga. Entre los 5 puertos tienen una capacidad anual, el throughput, de 15 millones de TEUs. No hemos llegado a esa capacidad en cuanto al movimiento de carga. Actualmente nuestro mejor año fue el 2021, hemos manejado 8.6 millones de TEUs. Según el índice de conectividad de conectividad marítima en Panamá, actualizado hace poco, 20 de diciembre del 2022, Panamá está en la posición número 28. Obviamente existen modelos que facilitan la inversión mediante la adopción de leyes que permiten una serie de incentivos fiscales, migratorios, laborales. Estos son zonas francas y zonas económicas especiales. En Panamá contamos aproximadamente con 14 zonas francas activas trabajando en este momento y zonas económicas especiales, la zona libre de Colón, Ciudad del Saber, aproximadamente más de 184 empresas establecidas en Panamá. Y estamos en constante aumento de este tipo de zonas porque recientemente se aprobó el Área Económica Especial de Agua Dulce. Obviamente, esta plataforma logística es una plataforma robusta, une sector marítimo, sector terrestre, sector aéreo, y nosotros como puertos no podemos hablar de un agregado de valor en las terminales portuarias si no incorporamos todos estos componentes a lo que son nuestros planes futuros. Evidentemente, este es un ecosistema que se encuentra en constante cambio, producto de factores demográficos, tecnológicos, eventos disruptivos. Y necesitamos constantemente realizar esa identificación de los cambios que se dan, las probabilidades de ocurrencia, los resultados de nuestro sector portuario. Esto se facilita un poco para Hutchison Ports porque Hutchison Ports es el principal inversionista, desarrollador y operador portuario del mundo. Nosotros tenemos la capacidad de mover aproximadamente el 11% de la carga mundial. Nosotros contamos con 52 puertos en 26 países. ¿Y por qué realizamos este análisis de lo que son los cambios? Porque los cambios le dan forma a las principales tendencias que condicionan el futuro, tensiones geopolíticas, recuperaciones, hay una lista enorme de principales tendencias y obviamente también está incluida medio ambiente. Y obviamente al realizar este análisis de cambios, nosotros constantemente estamos incorporando proyectos dentro de las terminales portuarias. Recientemente, nosotros a partir del 2018 realizamos un proyecto que se llama Zona de Actividades Logísticas, le llamamos SAL-PPC. Este no es un modelo nuevo de negocio en el mundo, pero sí es nuevo en Panamá. Las terminales portuarias por muchos años se han dedicado solamente al movimiento de contenedor, importación, exportación, transbordo. Pero estamos incorporándonos para darle un valor agregado a lo que es la carga de transbordo, en donde nosotros no queremos competir con lo que son las zonas francas que se ubican en Panamá, o las zonas económicas especiales. Nosotros trabajamos en lo que es transbordo. El transbordo es para que sea efectivo, tanto para el cliente como para el operador portuario, no debe ser entre 4 a 7 días. Nosotros estamos incorporando actividad en ese periodo de tiempo. Reducción de costos de la operación local y regional, realizamos servicios LCL cargo, cross-docking, y en una segunda etapa estamos programando realizar un parque logístico, donde se va a realizar etiquetado, inspecciones, armado de kits personalizados, reempacado, entre muchas otras cosas. Obviamente, este modelo de negocio le permite visibilidad de extremo a extremo a lo largo de la cadena de suministro a todos nuestros clientes. Seguridad de la carga. ¿Por qué? Porque esta es una actividad que se va a realizar dentro de la terminal portuaria, sin trámites aduanales, sin costos adicionales de traslado de bodegas, sin riesgo de pérdida de mercancía o que se contamine la carga. Obviamente, para darles algunos números, el estimado de ahorro para lo que es el movimiento de contenedor, estamos hablando de alrededor de $700 por contenedor y una reducción en tiempo de 7 días. Y en el estimado de ahorro aéreo,
digamos desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen hacia el Centroamérica, estamos hablando de un 33%. En este momento nosotros contamos con instalaciones de más de 1.500 metros cuadrados, 5 metros de altura y 5 posiciones para instalación de tractores para el despacho de la carga. Quiero terminar esta presentación dándole una pequeña reflexión. Y todos los que estamos en esta industria logística, y que hemos sobrevivido después de la pandemia, estamos aquí porque nos gusta el dinamismo, nos gusta ese cambio constante. Nosotros tenemos la fortuna de ser parte de una industria plagada de cambios, muy dinámica, pero también llena de oportunidades que van a requerir de nosotros una mirada holística para poder detectar y aprovechar esas oportunidades. Pero también va a requerir de nosotros que cada uno pueda tener la mejor toma de decisiones para poder capitalizar esas oportunidades. Quiero dejarles aquí mis datos. Estamos abiertos a consultas, preguntas. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Roxana. Impecable la presentación, mucha información. Esto es como una especie de manual obligatorio para los estudiantes de logística y comercio exterior, porque tenés mucha data condensada, de mucha utilidad y replicable en Latinoamérica, que es lo que buscamos con charlas logísticas. Es más, justo cuando vi el concepto de SAL PPC, nosotros en San Luis, Argentina, tenemos una zona de actividades logísticas que se llama igual, sin el PPC, obviamente. Nuestra tercera invitada estelar de hoy es de Centroamérica. Estamos hablando de Jocelyn Vargas. Ella es licenciada en Logística y Supply Chain de la Universidad de Costa Rica, alta casa de estudios en la cual obtuvo el título también de Bachelor's Degree en Aduanas y Comex. Actualmente trabaja como consultora de aduanas, compliance y logística en la empresa BLP Legal de Costa Rica y nos va a hablar sobre los desafíos 2023 en las aduanas de Latinoamérica. Bienvenida, Jocelyn. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Facundo. Súper privilegiada por esta oportunidad realmente y bueno, buenas tardes a todos y a todas que realmente han destinado un tiempo para estarnos escuchando y pues aportando muchísimo conocimiento a cada una de las chicas acá. Voy a compartirles. Creo que este tema lo he seleccionado porque la verdad soy una apasionada por la logística y la aduana, la verdad que sí. Espero realmente que pueda impactar muchísimo y cada persona acá, representante de sus respectivos países, pues, y puedan ser también, pues, puedan ser actores, ¿verdad?, que impulsen a afrontar estos desafíos que estamos en este momento viviendo las aduanas latinoamericanas y pues de cara al 2023, ¿verdad?, que los vamos a seguir teniendo por ahí y tenemos que buscar soluciones realmente. Perdón, no me presenté, Jocelyn Vargas nuevamente y soy consultora aduanera y de comercio de la firma BLP de Costa Rica. Mucho gusto. Bien, en esta ocasión, tocando bases realmente sobre el papel de la aduana, creo que ha sido un papel sumamente importante, no solo en la transición pandémica que hemos vivido a lo largo de este tiempo, sino también post pandemia, porque ya vamos saliendo poco a poco por dicha de esta etapa que ha presentado un reto increíblemente grande para todos y para todas y para los actores de la cadena de suministro. Creo que ha habido oportunidades de reinventarse, de crear nuevos métodos incluso para mover la mercancía. Quisiera hablar un poco también de que la aduana es ese primer punto de contacto cuando las mercancías ingresan a un país y el último cuando salen. Por eso es importante realmente que sea una aduana ágil y eficiente para no entorpecer toda esta cadena de suministro, ¿verdad?, internacional, y que los actores, las empresas no se vean perjudicadas. Y es que sin limitarnos propiamente al papel de la aduana, que puede ser recaudatorio, es importante mencionar que son las encargadas de registrar, velar y controlar las mercancías que ingresan y salen de un país. Constituye realmente uno de los ejes medulares que impulsan el motor del comercio exterior en todos los países y es tanto así, ¿verdad?, que una aduana ágil y eficiente puede ser un atractivo muy importante para la atracción de inversión extranjera directa en los países latinoamericanos, para potenciar los encadenamientos productivos. Por ejemplo,
Acá en Costa Rica, en el último trimestre, pudimos reapuntar con un crecimiento de 1.4% de las zonas francas. Realmente estamos viviendo una etapa de crecimiento de bastante auge en este régimen, y es también porque ha existido una voluntad política y pues también porque realmente las aduanas hacen fáciles las transacciones entre las partes. Y es que hay que tener en cuenta que en medio de todos estos constantes cambios que exige la economía digital y la revolución 4.0 que estamos viviendo, pues nuestras aduanas latinoamericanas tienen que responder a esas exigencias de las cadenas de valor y comercio internacional, ¿verdad? Que es el principal motor para las economías latinoamericanas. Yo creo que ahora un país que no está abierto a comercializar, creo que definitivamente su economía va a sufrir muchísimo. Por ende, el papel de la aduana realmente durante la pandemia, que suspendió a nivel global la actividad comercial y bueno, dio lugar a considerables incrementos en el comercio electrónico digital, que fue muy provechoso, y estoy segura que esa realidad no fue solo en Costa Rica, sino en los demás países. Realzó la importancia de la comercialización y de la logística del comercio exterior. En ese punto, la aduana se encontraba en el paradigma de cómo salvaguardamos la salud pública y además preservamos el buen flujo comercial, ¿verdad? Yo creo que todas las aduanas en todos los países estaban en esa odisea, ¿verdad? De qué hacer. Y yo creo que aquí fue cuando se potenció más la necesidad de la digitalización en la aduana. En este sentido, un estudio que realizó el BIT en el 2021 señaló que el rol de la gestión aduanera fue más importante que nunca en este tiempo. Por ejemplo, en la facilitación de la entrada y salida de las mercancías, ¿verdad? Destinadas a la protección personal, ¿verdad? La salud pública, mascarillas, batas, equipos médicos y bueno, por supuesto, bienes de primera necesidad. Creo que la demanda reapuntó muchísimo en este periodo pandémico y ahora, ¿verdad? Un poco más posterior, post pandemia. Por otra parte, quisiera tocar un punto de la inmediatez que está exigiendo las cadenas de suministro hoy en día, y es que se han convertido también en un punto medular en la estrategia de manejo de inventarios de las empresas, ¿verdad? Hoy las empresas manejan un inventario just in time o justo a tiempo, ¿verdad? Las empresas ya no quieren tener inventario de sobra porque esto constituye eventualmente un gasto, ¿verdad? Y por eso las empresas también que exigen un alto nivel de comercio y transacciones, pues las aduanas requieren de aduanas más ágiles y eficientes que faciliten sus procesos, salvaguarden sus transacciones, porque yo creo que al final la aduana viene siendo un aliado que permite que las empresas tengan transacciones exitosas en todos sus proyectos y negocios. En cuanto a la transformación digital, como bien te venía diciendo, parte de todo este periodo post-pandémico nos vino a traer de nuevo que es sumamente necesaria, y es que estamos en un momento en que esa transformación es una oportunidad de mejora para las aduanas latinoamericanas y no una amenaza. La urgencia realmente por mantener un flujo constante del comercio de mercancías acelera muchísimo la adopción digital para las aduanas. Y entre los principales elementos que las aduanas tienen para hacer frente a esa transformación digital que se avecina, que ya está aquí en este momento, pues son la optimización, automatización y digitalización de los procesos aduaneros y fronterizos. Realmente las aduanas tienen que ser capaces de procesar datos de manera más ágil. Y esto es clave para las cadenas regionales de valor, para que las cadenas regionales de valor se fortalezcan, sean ágiles y también seguras. Yo creo que hay un tema muy importante donde la aduana tiene que ejercer el control y asegurar esas transacciones y esas cadenas de valor, ¿verdad? Incluso con la contaminación de cargas eventualmente en puntos fronterizos, que es muy común. Por otra parte, tenemos la trazabilidad de las mercancías, que yo creo que ha sido un desafío muy grande para las aduanas, cómo darle trazabilidad a las mercancías de un punto a otro, un país de origen a un país destino. Y es que las aduanas latinoamericanas realmente deben incorporar nuevas tecnologías como los sistemas de identificación por radiofrecuencia, RFID, ¿verdad? Ya
En Costa Rica vamos poco a poco implementando esta nueva tecnología. Realmente yo creo que va a ser muy beneficiosa y muy provechosa para el país. Por otra parte, también el Internet de las Cosas es una nueva tecnología que las aduanas latinoamericanas tienen que ir incorporando, el Big Data, instrumentos de geolocalización para las mercancías. Todo esto permite rastrear los cargamentos, los vehículos, incluso las personas que lo transportan, y así las aduanas pueden asegurar que las cargas que se exportan o importan, pues de las empresas no se vean contaminadas, como bien decía antes, por comercio ilícito, ¿verdad? En puntos vitales, como pasos de frontera, que son los puntos más críticos, frontera terrestre, centros de producción y depósitos fiscales, que es muy común. Definitivamente se debe actuar sobre una base de gestión coordinada de fronteras e interconexión de aduanas. ¿Por qué? Porque realmente debemos aprender de los casos de éxito y replicarlos. Y yo creo que un caso de éxito que quería mencionar en esta ponencia es las ventanillas únicas de comercio exterior, que están instaladas ya en varios países latinoamericanos y que incrementan la capacidad de control, reducen significativamente los costos y tiempo. En esta iniciativa la podemos tener en países como Panamá, Colombia, México, Perú, y me parece que ya está parcialmente en Argentina, incorporándose también. Entonces, realmente es una iniciativa que se va incorporando poco a poco a los países. Incluso bajo el arco de la Alianza del Pacífico se tiene la iniciativa bastante ambiciosa de una ventanilla única regional para todos los países que conforman esta alianza. En Costa Rica realmente ha sido un boom, como dicen. Hemos tenido muchos beneficios a partir de la implementación de la ventanilla única de comercio, y además ya estamos migrando a una ventanilla única de inversión. Entonces, esto va para adelante. Hay muchísimo cambio de evolución en cuanto a esta iniciativa. Y es que yo creo que es muy importante porque incluso el costo de cumplimiento de requerimientos regulatorios se puede estimar entre un 10 y 15% aparte del valor de los bienes. Entonces, esto incrementa los costos significativamente en las cadenas de suministro. Por otra parte, ya como reflexiones finales, y qué es lo que debemos hacer, qué deben hacer las aduanas latinoamericanas realmente para ajustarse a este mundo globalizado y constante transformación de las cadenas de suministro. Creo que el primer punto tiene que existir voluntad política en cada uno de los países, definitivamente, con la creación de reformas en legislaciones aduaneras, ¿verdad? Adaptadas a estas transformaciones. ¿Por qué? Porque en muchos países norteamericanos estas reformas tienen más de 10, 20 años de existir, ¿verdad? Y claramente no se ajusta a la realidad que exige el comercio internacional hoy en día. Entonces, creo que ese es un primer punto a mejorar para enfrentar estos desafíos. También optar por mecanismos coordinados de frontera y aduanas interconectadas, ¿verdad? Creo que dentro de todas las aduanas regionales podemos hacer un gran equipo y decir, ok, ¿qué tenemos que homologar, ¿verdad? Para que no lleguemos a un punto, como decía Hanoi, llegar a México y tengo procesos súper engorrosos, ¿verdad? Donde mi carga se queda pegada, donde sé que los costos logísticos van a aumentar. Entonces, realmente creo que migrar hacia aduanas más coordinadas, más homologadas, es un primer paso, ¿verdad? Hacia tener transacciones más exitosas. Y también conducirse hacia la automatización de los sistemas aduaneros, sobre todo en el procesamiento, almacenamiento y análisis de datos. Creo que las aduanas latinoamericanas se están quedando en el procesamiento y almacenamiento, pero no llegan al análisis de datos, ¿verdad? Que es lo más importante para poder gestionar el riesgo de la mejor manera. Y por supuesto, también yo creo que este es un punto que casi nadie toca, pero es esencial, y es un programa de capacitación de alta calidad para funcionarios aduaneros. ¿Por qué? Porque ellos son al final los que están detrás de la aduana, ¿verdad? Toman decisiones día a día, y yo creo que necesitamos realmente el sector privado y todos los actores de la cadena de suministro, pues funcionarios capacitados, ¿verdad? Y que estén al tanto de las nuevas tecnologías y de los nuevos cambios y transformaciones de la cadena. Bueno, finalmente,
Yo quiero agradecerles y espero haberlos entusiasmado con este tema y que, bueno, vayan a proponer muchísimas nuevas soluciones para cada una de las aduanas latinoamericanas, ¿verdad? Porque creo que hay muchísimo que mejorar y muchísimas cosas que hacer, definitivamente. Muchas gracias, Jocelyn, un placer escucharte. Estamos comentando a Alejandra que una vez que termine la quinta y última ponente, comenzamos el debate y ahí habilitamos las preguntas para, bueno, fogonear un poco este debate que se va a generar. Realmente muy interesante tu presentación. Jocelyn, creo que son todas campeones del mundo en la calidad y claridad de los contenidos que están exponiendo. Ana Claudia Morán es especialista en inteligencia estratégica, la institución Calén de Uruguay. Está formada como licenciada en Relaciones Internacionales en UDELAR. A su vez es técnica en comercio exterior, egresada de COCAP con apoyo de la Fundación Bank Boston. Y es docente universitaria. Si podemos sintetizar su rol de docente, da clases en instituciones militares, universitarias, en distintos lugares de Latinoamérica y de Europa. Uruguay, México, Colombia y España son sus destinos más frecuentes de clases. Es miembro también de WISTA Uruguay y es la CEO de IVA Uruguay. Le damos la bienvenida a Ana Claudia Morán, que nos va a hablar acerca de las amenazas en la logística portuaria latinoamericana. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, Facundo? Muchísimas gracias. Bueno, yo no tengo presentación, más que nada porque me gusta verlos y compartir, pero el material está, o sea que sí hagan la encuesta porque lo van a recibir sobre este tema de las amenazas, que en realidad cuando con el equipo intercambiamos un poco sobre qué temas ir, la idea era proponer algo que les dejara un aporte, un enfoque diferente y que tuviera a su vez un poquito de coordinación con lo que mis colegas, exitosísimas en este panel, pusieron la vara muy alta, así que voy a tratar de esmerarme de llegar a ese nivel. Y obviamente cuando hablamos de amenazas, se nos vienen unos primeros conceptos de lo que nos ha pasado en los últimos 3 años, por lo menos, pero tenemos muchísimo más para atrás, tenemos muchísimo más bagaje, y hemos venido aprendiendo de la mano de qué, de la logística, que ya han mencionado mis colegas, que es una industria de algún modo creativa, porque vaya que nos está desafiando constantemente a encontrar esa nueva modalidad, esa nueva estrategia de alcanzar los resultados óptimos, ¿verdad? Yo siempre digo que un mismo proveedor, un mismo cliente, un mismo servicio, un mismo tramo, no tiene nada que ver cargar en este momento y cargar dentro de un mes. La negociación empieza de cero de vuelta y eso nos está obligando constantemente a ser creativos y a identificar los desafíos, los obstáculos y todo lo que ese proceso conlleva. De la mano de todo este contexto es que las amenazas que en los últimos años la logística como industria, ¿verdad? La logística como operativa está teniendo, ha ido migrando, ha ido mutando en diferentes situaciones. Si bien yo les voy a contar o a compartir sobre Latinoamérica, por supuesto que el hecho de estar sobre el Río de la Plata y en cercanía con Argentina, con Chile, con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, los casos o las experiencias más vividas tienen que ver con estos puertos, ¿verdad?, que están en la zona. Pensemos que Latinoamérica y Caribe, o Latinoamérica, Centroamérica y Caribe, destaca per se en el orden de 20 puertos, ¿sí? Que el número 1 lo tiene, como bien contaba Roxana, Panamá, Colón, ¿verdad? Con un segundo lugar el puerto de Santos, en términos de movimientos en TEUs, que está bien cerquita de nosotros. Y después, bueno, ya ahí se va migrando, va bajando la cantidad de TEUs en movimiento. Esto es lo que estoy mencionando del ranking en función de un análisis que presentó la CEPAL, y que va teniendo sus ajustes anuales justamente por la variabilidad que tiene. Ahora, estos 20 puertos, que son los referentes, que son los que tomamos para analizar, tienen una heterogeneidad de operaciones importantísima. Es decir, y de la mano de lo que estaba recién compartiendo mi colega respecto de las aduanas. Tenemos diferencias en homologación de los documentos, tenemos diferencias de precios, tenemos diferencias de costos de cada una de las aduanas, ¿verdad? Diferencias de la conectividad, porque hay muchos países que tienen puertos en donde el multimodal ya está totalmente operativo, mientras que tenemos otros que, por ejemplo, en Uruguay no tenemos combinación
marítima, o recién acabamos de inaugurar, mejor dicho, combinación marítima terrestre con tren, o sea, hace poquitas semanas volvimos a tener la operativa del tren dentro del puerto. Eso hace a la diferencia al momento de controlar. ¿Cuándo los puertos empezaron a tener esa visión de controlemos lo que pasa acá? Primero y fundamental, el concepto de puerto como infraestructura crítica, ¿verdad? Nosotros hablamos de la infraestructura crítica a nivel Latinoamérica en general, como una infraestructura, un sistema que tienen los países a través de los cuales se ofrecen determinados servicios que son esenciales. Son esos servicios que sí o sí los tiene que dar el gobierno, que no se delegan a un tercero de manera directa, y que tienen una incidencia directa en todo lo que es el nivel socioeconómico, medioambiental y político. Por lo tanto, cualquier alteración que sufra esa infraestructura crítica, como la llamamos, va a tener consecuencias en la población. Y con esto podemos decir que es una infraestructura crítica el puerto, el aeropuerto, el sistema de energía eléctrica, el sistema de semáforos, por ejemplo, de los países, de las ciudades, el agua potable. O sea, hablamos de un sistema macro en donde sabemos que el gobierno no puede delegar el control y monitoreo de todo ese sistema, sino que tiene que tener un rigor, una estrategia, un proceso determinado en ese contralor. Y el puerto, los puertos son infraestructuras críticas. ¿Por qué? Bueno, porque son puerta de acceso a nuestros países, porque son referencia comercial con todo lo que eso implica, ¿verdad? Porque generan además muchas veces impacto de posicionamiento de soberanía, referencia de una armada, referencia de una protección de cara al mar. Entonces, tenemos que en los puertos se combinan diferentes situaciones, diferentes facetas de cara a ese análisis de infraestructura crítica. Nosotros cuando hablamos de amenazas en distintos niveles, o sea, diferentes naturalezas, decimos nosotros, de amenazas. Recién les mencioné, por ejemplo, y la que menos percibimos en Latinoamérica, gracias a Dios, es amenazas militares. O sea, no tenemos una visión de un enfrentamiento militar dentro de los puertos latinoamericanos o centroamericanos en este momento. Sí, por supuesto que hay una protección y seguramente cada país tiene su vigilancia, tiene su policía, su militarización dentro de los puertos, llamado armada, prefectura, control naval, pero el puerto tiene esa base como un espacio pequeño de contralor de soberanía con una amenaza eventualmente latente que va, en este tiempo sobre todo, a estar oscilando, ¿sí? Según la contingencia de cómo el mundo se va moviendo. Entonces, una naturaleza de estas amenazas que tenemos en nuestro tiempo son las amenazas militares que no están latentes hoy, no están en código rojo, por llamarlo así, dentro de lo que son nuestras áreas. Otras amenazas, que son las que nosotros más percibimos y sobre todo sobre las que nos medimos y nos comparamos constantemente, son las amenazas comerciales. Es decir, qué tan eficientes somos como puertos, qué tan rápidos, qué tan económicos o productivos somos como puertos, que hacemos que los armadores, que hacemos que nuestros clientes, que hacemos que los inversores vengan a nuestro puerto, lo elijan en vez de ir hacia otro. ¿Sí? ¿Y cuál es la amenaza que tenemos como puerto comercial? Bueno, justamente de la mano de las operativas que contaban mis colegas, esa mercadería en tránsito, esa mercadería que entra al puerto para tener un valor agregado, es decir, va a un depósito para tener un picking, para tener un trasiego, para generar un valor agregado sobre la mercadería, y ahí entramos en una zona gris en donde el monitoreo y el contralor tiene que ser de algún modo con una trazabilidad absoluta. No podemos perder línea de que esa mercadería que entró en tránsito salga del país y no se me cuele al mercado nacional. Y esa amenaza comercial tiene también que ver con diferentes estrategias que se van dando. Nosotros en Uruguay hemos tenido situaciones de amenazas comerciales, tenemos hoy latentes amenazas comerciales, sobre todo cuando miramos a nuestro país vecino, cuando miramos a Argentina, cuando miramos a Brasil. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado son países que tienen mucho más volumen de carga, por lo tanto el atractivo para los armadores venir al puerto de Montevideo a dejar carga o a retirar carga es mucho mayor, y siempre estamos con ese riesgo de, y si nos dejan, o sea, si saltean, si rolean la escala,
y en definitiva después la carga empieza a venir a Montevideo a través de un feeder o a través de un servicio terrestre, y perdemos esa continuidad de puerto nacional. Uruguay es un país muy pequeño, y el puerto tiene una movilidad muy interesante, pero no podemos mirarla comparativamente con lo que es Argentina o con lo que es Brasil. Entonces, para nosotros eso es una amenaza, y esto se replica en otros países latinoamericanos, sobre todo cuando tenemos países que tienen más de un puerto, por ejemplo, caso de Chile, que tiene San Antonio, tiene Valparaíso, tiene Punta Arenas, o sea, tiene diferentes momentos, diferentes ubicaciones geográficas, pero compiten entre sí, porque alguno se especializa o porque alguno tiene un diferencial, pero compiten en definitiva entre sí, y cada vez más el tema de la seguridad dentro del manejo de la carga se destaca, la confiabilidad, la certeza que yo le doy de punta a punta a ese cliente, al armador, a los operadores que están dentro del puerto, al cliente que recibe esa carga final, tiene mucho que ver en la elección de ese puerto. Entonces, comercialmente, nosotros sabemos además que desde la caída de las Torres Gemelas, el mundo tuvo un antes y un después, muy parecido al que tenemos ahora con el COVID, ¿verdad? El antes y el después del 2020, o sea que ya desde la caída de las torres tenemos ese alerta en donde se firma el acuerdo de Solas, en donde se pide, estamos todos aliados y alineados dentro de lo que es el código PBIP y todo lo que es la seguridad de infraestructura intraportuaria, y eso conlleva obviamente a controles, a monitoreos, a escaneos aleatorios de carga, a un contralor que antes no existía y que cada vez se pide mucho más para que haya una certeza en toda la línea, en toda la lógica. Dentro de lo que son las amenazas comerciales, entonces, tenemos estas características, y hay que saber que también dentro de los puertos tenemos al crimen organizado. Y esa es otra gran amenaza, es el gran flagelo que hoy nos toca, que además va más rápido muchas veces que toda nuestra operativa, porque van un paso adelante en la toma de decisiones, y que está cambiando su comportamiento de manera constante, está mutando de forma tal que estemos siempre detrás, autoridades alineadas de distintos países, procesos que se van realizando de manera homogénea para que entonces el hilo conductor se continúe, pero bueno, obviamente el crimen organizado, ustedes saben que como tal no tiene una definición internacional, justamente porque es de manera de no definirlo queda totalmente abarcativo. Entonces dentro de eso tenemos narcotráfico, trato de personas, lavado de activos. El crimen organizado abarca, tiene tentáculos muy importantes. Lamentablemente lo que es el Río de la Plata, bueno, el puerto de Buenos Aires, puerto de Montevideo, puerto de Valparaíso en Chile, es un eje que está siendo utilizado increíblemente. Estamos en alerta y en amenaza constante por el narcotráfico, en una movida del crimen organizado en donde justamente abandona la salida del narcotráfico de sus países de orígenes, es decir, si era Perú, si era Colombia, si era Bolivia, no sale desde esos lugares al mundo, sino que ha hecho una movida multimodal para llegar a lugares donde la logística es muy buena, es muy eficiente, y encuentran esos nichos, esos espacios ciegos, en donde el control quizás falla, o pueden burlarlo de alguna manera, y ha convertido en otro momento de la historia salían justamente de ese lugar, ¿no? del mismo país en donde se produció. Entonces, esa es otra amenaza. Tenemos, como dije, militares, comerciales, crimen organizado, piratería. Nos suena de otro momento de la historia, pero señores, tenemos piratería en este momento surcando los mares, no la vemos de cerca, no la vivimos dentro de lo que son nuestras costas. Sin embargo, sabemos que están sucediendo, sabemos de los acontecimientos que conllevan, y de algún modo también eso limita, nos hace planificar, o sea, prever a qué tramo del mundo estamos transitando nuestras cargas, y también nos hace de algún modo tomar medidas cautelares de algún modo de qué es lo que se está moviendo. Esto va muy de la mano con muchos armadores que justamente por temor a ataques de piratería en alta mar o en diferentes costas del mundo empiezan a decidir que determinadas cargas no las toman, y eso también empieza a perjudicar las economías y las matrices productivas de determinados países, porque hay de algún modo un contraste que nos obliga a estar alertas y a controlar, a saber
como tenemos una trazabilidad, por ahí me decían mis colegas también, tan amplia, ¿verdad? O sea, hoy sabemos exactamente en dónde está el contenedor, qué puerto zarpó, qué shipper o qué consigní, qué embarcador o qué consignatario lo tuvo, tiene ese equipo. Si toda esa trazabilidad nos permite prever y tenemos que ir actuando, generando de algún modo antecedentes, estadísticas, sabiendo dónde están las amenazas en el mapa del mundo, cómo movernos y cómo a su vez prevenir este tipo de situaciones en piratería. Y por último, contamos con las amenazas que ya también conocemos, son las amenazas cibernéticas. Hoy en día, con esa digitalización tan fantástica que mencionaban, que nos ayuda muchísimo, no solamente a nivel portuario o de aduanas, como decían también, tenemos ciberataques. Hace algunos años, 2, 3 años atrás, 4 capaz, antes del COVID, Maersk, la grande, recibió un ciberataque que desarticuló prácticamente su operativa en el mar. Entonces, el ciberataque puede ir a un armador, como puede ir a una base de control, a un ingreso de puerto, como puede ir a los mismos movimientos de las plumas, de las grúas, para lo que es la carga de equipos, de contenedores en un barco. De nuevo, es una amenaza real, es una amenaza latente, es una amenaza que tenemos que tener con criterio de saber cómo prevenir y cómo resolver. ¿Sí? Las amenazas las identificamos para, en el mapa A, prevenirlas, que no lleguen, y en el mapa B, resolverlas, o sea, la contingencia ante la situación. No los podemos resolver solos como países, porque somos una región, porque nuestras fronteras son permeables, porque nuestra actividad comercial tiene dependencia entre nosotros, y eso hace que también el desafío sea doble. Como mencionaban en la parte de aduanas también, ¿verdad? Creo que era Joseph que lo decía, el desafío de que las aduanas homologuen, que las aduanas integren conocimiento, que las aduanas aporten. Bueno, en este caso es lo mismo, cuando nuestros países, cuando nuestro continente está con una coordinación en cuanto al análisis de amenazas que estamos teniendo a nivel de logística puntualmente, y con el valor que tiene la logística hoy, porque entendamos que hablar de logística hace unos años nos quedaban mirando y preguntábamos de qué se trataba, pero hoy que sabemos que la logística es el corazón del negocio, que es la planificación que estábamos esperando para salir adelante y para que los países prosperen, tenemos que tener esas contingencias. Uruguay, con esto termino, tiene hoy un desafío, tiene una amenaza importantísima en el puerto desde el punto de vista comercial. Tiene más de una, pero voy a citar solamente una en honor al tiempo y al respeto del colega que viene después, que tiene que ver con el potencial del canal Magdalena que está aperturando Argentina para que los buques transoceánicos ingresen directo al puerto de Buenos Aires, obviando lo que es el canal del Indio, la escala del puerto de Montevideo. Esa es una gran amenaza comercial, que a nosotros nos significa muchísimo, que está en su foro de negociación, que está en los espacios que tiene que estar para el diálogo, pero sin lugar a dudas, para quienes estamos en la región y tenemos el movimiento de lo que está pasando, tenemos un ojo puesto ahí, estamos pidiendo de algún modo estrategias, resultados, mecanismos para resolverlo, para no quedarnos por fuera. Y de este modo, con este ejemplo, la idea es que ustedes puedan identificar como operadores, como actores, como protagonistas de la logística en sus países, las amenazas que pueden haber, que no son solamente de terrorismo, son comerciales, son de cibernética, como les decía, son de piratería y en algunos casos amenazas de militares o de la parte de soberanía. Sabiendo de qué estamos hablando, podemos generar impacto en planificar cómo prevenir y cómo atender esos espacios de potenciales riesgos para nuestros países. Un gusto compartir con ustedes hoy. Muchísimas gracias, Ana. Es un honor escucharte, tanta sabiduría en tan poco tiempo. Realmente es admirable. Bueno, lo que han relatado todas ustedes realmente me llena de orgullo de poder conocerlas y poder invitarlas a nuestro humilde espacio y que formen parte. Y hoy, bueno, tienen que saber que es un evento histórico para charlas logísticas porque es el primer panel tan multitudinario. En el 2021 cerramos la última charla, si mal no recuerdo, con 4 mujeres logísticas. Este año doblamos la apuesta, lamentablemente Leticia no pudo formar parte, pero eran 6 que estaban programadas. Así que bueno, capaz que el año que viene hagamos un multisectorial de 8 o 10
veremos cómo nos va. Alejandro está levantando la mano. Si te parece, Ale, te damos la palabra después de que termine nuestra próxima ponente que paso a presentar ahora en este preciso momento. Geisha Castillo, que va a tratar una temática que, bueno, ahora no la voy a spoilear. Primero voy a presentarla a ella. Ella tiene un máster en gerenciamiento con mención logística, a su vez es máster en PNL y mentora organizacional, es ingeniera industrial de base, consultora senior y facilitadora en la empresa Steam Dominicana, y a su vez es especialista en formación en otra empresa que se llama Skill. A su vez es socia consultora de la red Laticompras a nivel latinoamericano. Ella nos va a hablar sobre una temática que es totalmente transversal a todo lo que trataron Hanoi, Roxana, Jocelyn y Ana, como es la negociación y el rol de la mujer. Este evento, recordemos, es Mujeres Logísticas e intenta recuperar la visibilización de la mujer en cada uno de los roles que enfrenta día a día en posiciones gerenciales, mandos medios, actividades operativas. Ella nos va a iluminar un poco respecto a cómo es la negociación desde el punto de vista de la mujer en este sector, como nosotros decimos en Argentina, bastante machirulo, ¿no? Bienvenida, Geisha. Gracias, Facundo, gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Fabuloso. Bueno, básicamente va a estar, vamos a ver cómo hago yo para superar a todas estas mujeres logísticas. No superar, para poder estar a la altura de cada una de ellas. Realmente las ponencias han estado súper interesantes y súper espectaculares. ¿Okay? Y como decía Facundo, es un tema un poco transversal, pero realmente no, porque realmente todo lo que nosotros estamos haciendo aquí con el tema de la logística, pues tiene que ver con la negociación, ¿ok? Y todo lo que hablamos, lo que habló Ana, lo que habló Roxana, lo que habló Jocelyn, lo que habló Hanoi, tiene que ver con nuestros procesos de negociación en Latinoamérica y cómo los hacemos, ¿no? Yo voy a ponerme acá un reto porque voy a tratar de hacerlo en 10 minutos. Y voy a colocar aquí el cronómetro para ver cómo me va, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente tengo algunas pequeñas láminas para compartir con ustedes, pero yo básicamente voy a contar historias, ¿ok? Historias que tienen que ver de algunas cosas y algunos desafíos que presentamos nosotros o algunos estudios que se han hecho básicamente en algunas universidades como Harvard y Stanford de cómo negocian las mujeres y el rol que tienen las mujeres en los temas de negociación, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla. Mujeres y negociación. Perfecto. Ya Facundo me presentó, por tanto no voy a usar esta lámina que tengo por acá. ¿Ok? Y básicamente, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades únicos que enfrentan las mujeres cuando negocian? Esa es la primera pregunta que nos hacemos y la primera pregunta donde les voy a empezar a contar una historia. En el 2006 empezó una nueva tecnología en el abierto de Estados Unidos. Esta nueva tecnología permitía que los jugadores pudieran esa tecnología permitió ver cómo eran las protestas o los diferentes llamados que los jugadores podían desafiar a un juez. Y se llegó a Te estamos perdiendo, te perdimos, Geisha. Pensé que era yo, pero no, se cortaba para todos. ¿Estás por ahí, Geisha? Sí, ya estoy aquí, ¿me ven? ¿Ya? Sí, tenés, muestra Zoom que tenés una señal que va fluctuando. Sí. La tuve perfecta hasta que empecé yo. Bueno, Listo. Entonces le seguía contando. Entonces, estas llamadas empezaron a visibilizarse. Cuando empiezan estas llamadas a visibilizarse, como hacen en Estados Unidos, pues dividen cómo fueron esas visibilizaciones de llamadas a los jueces, tanto de hombres como mujeres. Y se llegó a la conclusión, o se vio en la conclusión, que los hombres hicieron en sus juegos, en ese gran slam de Estados Unidos, 78 llamadas a los jueces para resolución de temas de juego. Y solamente las mujeres hicieron 23 llamadas. Eso quiere decir que la mujer solamente fue 3 veces menos las llamadas que hicieron a los hombres. Entonces, en la investigación se empiezan a preguntar, bueno, pero ¿qué? Hay muchas historias que se cuentan.
Puede ser que el juego de los hombres sea más fuerte, puede ser que el juego de los hombres sea más rápido, puede ser que, bueno, el juego entre mujeres y hombres es diferente, ¿ok? Eso fueron las diferentes conclusiones que se sacan. Y pudiéramos pensar, ¿qué tiene que ver esto con la negociación? Y la conclusión que se llega, básicamente, por qué las mujeres hicieron menos llamadas que los hombres, es básicamente porque las mujeres tienen miedo a preguntar o tienen miedo a pensar que si no lo estoy haciendo bien, si es un hombre que está llevando el juego, me da miedo preguntar. Entonces, se vio en ese momento que las mujeres tenían miedo a como desafiar la antigüedad, esta cosa de los jueces, ¿ok? Entonces las mujeres se sentían más incómodas preguntando, ¿ok? Esa fue una de las razones. Entonces, otra cosa que sale allí de ese ejemplo que les estoy dando es que muchas veces las expectativas impulsan el comportamiento. Cuando yo siento que la persona que está negociando y me dicen que la persona que está negociando tiene la misma perspectiva o se comporta igual que yo o puede ser igual que yo cuando estoy negociando, yo tengo la tendencia a superar la negociación y las mujeres superan la negociación con creces. Cuando hay una expectativa donde la mujer piensa que el hombre lo hace mejor que ella, las mujeres son muy malas negociadoras. Entonces, la conclusión que se sale allí sobre ese comportamiento es las expectativas impulsan el comportamiento. Por tanto, si yo tengo una expectativa o alta o baja, eso me va a decir cómo yo me voy a comportar en una negociación. ¿Ok? Y la otra cosa que les comentaba es que las mujeres tenían miedo a preguntar. ¿Ok? Y por eso esas diferencias tan radicales en ese gran slam en Estados Unidos. Luego, como les decía, las expectativas impulsan el comportamiento. Esa es la primera conclusión. Si cambias las expectativas, por supuesto, cambias el resultado. Si yo no me siento disminuida, si yo no siento que el hombre es mejor que yo, por lo que tú quieras argumentar, juega mejor, juega más rápido, el juego es diferente, yo puedo cambiar mi resultado. ¿Ok? ¿Cómo las mujeres deberíamos actuar en las negociaciones? ¿O de qué deberíamos estar las mujeres conscientes en las negociaciones? Bueno, un momento que hay algo que no me deja ver aquí bien. Ok. ¿Cómo mujeres deberíamos ser conscientes en tres aspectos en la negociación? El primer aspecto es ¿por qué estoy preguntando? ¿Ok? El segundo aspecto es cómo estoy preguntando y el tercer aspecto es por quién estoy preguntando. Esas tres preguntas, cuando las mujeres negociamos, son claves en la negociación. ¿Por qué estoy preguntando? ¿Cómo estoy preguntando? ¿Y por quién estoy preguntando? Entonces, con la primera pregunta, ¿por qué estoy preguntando? Generalmente, la mujer, cuando pregunta, tiene una visión o la orientación de la mujer es comunitaria. Es decir, cómo yo puedo ayudar al otro a resolver problemas, cómo yo puedo ayudar al equipo, cómo yo puedo ayudarte a ti, cómo yo puedo ayudar a la organización, cómo yo puedo ayudar al grupo. Entonces, la primera pregunta, siempre cuando tú estés en una negociación, es actuar de nuestra orientación, es comunitaria. ¿Por qué? Porque nos interesa el otro. ¿Ok? Entonces, esa es la primera pregunta que yo me hago. ¿Por qué estoy preguntando? Y estoy preguntando para ayudarte y digo, bueno, estoy preguntando para saber cómo puedo ayudarte y cómo puedo orientarte, cómo puedo resolver en función de mi equipo, en función de la organización y en función del otro. ¿Ok? Las mujeres entonces somos orientadas a lo comunitario. ¿Ok? La segunda pregunta es, ¿cómo estoy preguntando? ¿Ok? ¿Cómo es mi forma de preguntar? Generalmente hay estudios, un estudio de la Universidad de Stanford percibe a las mujeres cuando las mujeres están pidiendo un aumento de sueldo o están pidiendo algún aumento de precio, las mujeres a nivel de negociación son percibidas, son más penalizadas cuando hacen ese tipo de negociaciones que los hombres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las mujeres son percibidas como arrogantes y son
percibidas como preguntando, ¿ok? Y en ese cómo estoy preguntando debemos volver nuevamente a que yo tengo que tener una orientación comunitaria y tengo que ser agrupadora de temas, ¿ok? Yo debo agrupar los temas por los cuales voy a preguntar y no ser monotema, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Luego, ¿qué debo hacer? Yo debo decir, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo es la mejor manera de yo poder manejar el equipo para nosotros poder afrontar esta situación? ¿Ok? Y agrupar los temas uno a la vez. ¿Ok? Entonces, orientación comunitaria de nuevo y agrupar por temas para saber cómo estoy preguntando. La tercera pregunta nos habla de ¿por quién pregunto? ¿Ok? ¿Por quién pregunto? Es nuestra tercera pregunta. Y las investigaciones en la negociación arrojan dos grandes hallazgos en por quién pregunto. ¿Ok? El primer hallazgo es mejor que negocies por ti mismo si eres hombre. Esa es la primera conclusión. Es mejor que negocies por ti mismo si eres hombre. ¿Ok? Y la segunda conclusión que arrojan los estudios es, si estás negociando por mí, estoy mucho mejor si eres mujer. Si estás negociando por mí, es mucho mejor si eres mujer. ¿Qué quiere decir eso? Eso entra al tema de por quién estoy preguntando. Las mujeres son mejores representando a otros en una negociación y abismalmente mejores. Son un 23% mejores que los hombres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque generalmente por el mismo tema que hablamos. Nosotros empaquetamos, nosotros somos comunitarias al momento de preguntar, es decir, nos enfocamos en el otro, ya sonó mi alarma, nos enfocamos en el otro, y lo otro es que representamos muchos intereses. ¿A quiénes representamos? Representamos, cuando yo negocio, represento a mi esposo, represento a los hijos, represento a mis 2 perros, represento mis 14 gallinas y represento mis 7 caballos. Entonces, esas son muchas bocas que alimentar. Entonces, por tanto, la mujer a nivel de negociación es mejor representando al grupo como tal. ¿Ok? Entonces, esa parte también es muy, muy, muy importante. Entonces, básicamente eso era, y de hecho terminé en los 10 minutos, básicamente esas eran algunas historias que tenía que contarles a nivel de negociación, y espero que les hayan gustado mis historias. Por acá están mis contactos, donde me localizo en Santo Domingo, y bueno, estratega en cadena de suministro. Y muchas gracias a todos ustedes. Espectacular, Geisha, me encantó. Chévere. Muy bueno. No sé qué opinan los presentes, pero muy interesante el abordaje, muy original. Y es cierto, el tema es que, bueno, precisamente la situación sucede cuando una mujer con habilidad para negociar se topa con la furia del género opuesto, ¿no? Y ahí se generan los grandes cortocircuitos. Han surgido muchas preguntas, muchas inquietudes. Si les parece, antes de habilitar las consultas, hacemos un repaso de todo lo visto. ¿Y qué opinan de lo que expuso el resto de las compañeras? Que eso también está bueno para poner en tensión de manera amigable, para sacar algo en limpio. Yo creo que lo que propuso Geisha es transversal porque está omnipresente en cada uno de los sectores desde los cuales hablaron, y lo que presentó Ana me pareció muy interesante. Más que nada me quedé pensando en lo de la piratería. ¿Cómo serán los Jack Sparrow del siglo XXI con alta tecnología para hacer abordajes de Olvídate. Se llevan el contenedor y te hacen una casita. Olvídate. Claro, tal cual. O sea, hasta hacen negocio con los subproductos. Obvio, totalmente. No se desperdicia nada. Se usa todo. Es como la vaca acá en Argentina, se aprovecha hasta el hueso. Todo. Quería comentarte algo, Ana. Mira, que nosotros aquí tenemos la terminal de Balboa y la de Cristóbal, y lo que tú mencionas es sumamente acertado, porque estamos en un mundo paralelo, el mundo de aquel negocio ilícito que está tratando de ingresar constantemente a lo que es la actividad, y nosotros estamos en un mundo que a veces creemos que está perfecto, que no va a ser fragmentado por alguna parte, pero ellos están inclusive hasta con mejor tecnología que nosotros. Entonces, nosotros lo hemos abordado también un paso más adelante.
Sí, sí, total. Es que a mayor movimiento logístico, a mayor robustez, mejor se filtran, porque bueno, obviamente eso extiende tentáculos y cuanto más fuerte y mejor eres tú en logística, quiere decir que tienes mejor llegada a otros lugares. Ustedes además como eje, es brutal, que además nos obliga en el desafío a ser mucho mejores controlando, pero hay personas que nos consultan y dicen, bueno, en todos los puertos del mundo todas las cargas se escanean, y no, porque si no la eficiencia y la eficacia de la logística deja de existir. Se escanea aleatoriamente, se escanea el que tiene un histórico, se escanea el que viene con advertencia, no se escanean todas las cargas en todos los puertos. Es viable generar ese, si no, la competitividad que buscamos, cuántos movimientos hora con la grúa en puerto, la perdemos después pasando por el escáner y el monitoreo de todo lo que hacemos. Pero bueno, es parte del desafío, es parte del desafío. Además, creo que los acontecimientos cada vez suceden más rápido, cada vez nos desafían justamente a hacer más, a hurgar un poco más en cómo lo están haciendo, y por eso convengo en que no podemos decir, bueno, nosotros lo hacemos así, los de al lado no me importan. Tiene que importar cómo lo están haciendo, porque hoy el crimen organizado es multimodal. Entonces, viene de terrestre, llega una avioneta, se va en barco, pasa por ahí, me parece. Una pregunta que le hago a las 5. ¿Cómo ven ustedes actualmente la posibilidad de que terminemos de tener finalmente una integración desde Centroamérica hasta Sudamérica de los criterios y las lógicas operativas a nivel aduanero? ¿A qué nivel de avance creen que estamos? Yo creo que ni siquiera estamos en la mitad del camino. Sí, complicado. Definitivamente. Hablo de todo, hablo al ADI. Hablo al ADI, que no integra muchos de los países que nos gustaría quizás. Creo que nos falta mucho. Que lo bueno quizás es que donde está funcionando, funciona bien. O sea, tener un certificado de origen digital, tener homologada documentación, o sea, que yo no tenga que explicarle a mi vecino qué es un CLB, qué es un certificado libre de venta. Acá no se llama así, ¿cómo se llama? Se llama apto de consumo. Bueno, y empezamos a hablar en 10 idiomas distintos y estamos uno pegado al otro. Me parece que hay una urgencia de atenderlo, pero que nos falta mucho. Reconozco sí que las UCE han llegado para quedarse y que nos han dado un respiro muy amplio en cuanto a eso, sobre todo en épocas de COVID. Creo que la UCE fue como que explotó, porque el que no la conocía se involucró. Pero creo que falta. Y creo que también es responsabilidad nuestra, como empresarios, de golpear la puerta de la LADI y de poner el tema sobre la mesa de manera constante para que se ejecuten las cosas. Por lo menos yo desde mi visión, cada vez que puedo lo hago. En eso, y por ejemplo también en acuerdo de transporte terrestre. Creo que el transporte terrestre nos vino a salvar ahora con la pandemia en el tema de la logística marítima, en muchos casos, en muchos tramos, y nos dimos cuenta de que no teníamos normativa suficiente o que no teníamos homologaciones suficientes para circular. Tengo casos concretos de cargas que tenían que ser 2 trasiegos, porque bueno, el vehículo con matrícula de Perú, por ejemplo, no podía entrar a Uruguay, yo tenía que trasegar en Argentina, en Chile, cuando en realidad era tener un acuerdo, tener una consideración, tener una pauta. No era más complejo que eso. Hoy existe, hoy lo tenemos, pero creo que va por ahí, por sentarnos a hablar y hacerlo. Sí, otro aspecto creo clave que hay en el medio es, ahí te damos la palabra, Jocelyn, perdón, no vi tu mano levantada. Otro aspecto clave creo es desarrollar, llamémosle caballerosidad o sororidad entre los gobiernos de los países para que haya códigos de buenas prácticas para que no se canibalicen las economías regionales. Hablábamos en una charla con Roxana y con las chicas de que, por ejemplo, actividades que están desarrollando en México pueden canibalizar las actividades de Panamá, así como esto que comentabas vos, Ana, que puede afectar directamente a Uruguay, y es un país hermano limítrofe. Creo que es clave poner en agenda de que está bien que cada país busca optimizar sus objetivos e intereses, pero que eso no vaya en perjuicio de los demás, ¿no? Roxana. Sí, quería comentarles que hace poco tuve, bueno, el privilegio de que el licenciado Carlos Alberto Moreno del CIECA nos diera una presentación relacionada con el Plan Maestro Regional de Movilidad Logística al 2035, y que es un plan de movilidad terrestre
algunos aspectos en lo que es cabotaje, la parte marítima, pero el enfoque principal es en la movilidad terrestre. Y uno de los principales retos es tratar de homologar aduanas, procesos, tecnología, seguridad de la carga. Entonces, como lo dice Ana, o sea, se ve un poco lejos, pero va a requerir de mucho trabajo, mucho acuerdo entre los países. O sea, poder llegar a una movilidad tipo Europa, se ve difícil a veces por esas barreras de procesos que tiene cada país. Sí, no, yo pienso que, vamos a ver, creo que una unión como tal está muy lejos, como bien dice Roxana y decía Ana, pero me parece a mí que la tendencia son, y creo que cada vez vamos acercándonos más a esto, son acuerdos o bloques regionales, ¿verdad?, entre los países. Me parece a mí que estratégicamente se están conformando bloques económicos muy interesantes, y si bien es cierto, no podríamos conseguir a muy corto plazo y incluso a largo plazo una unión como tal entre todos los países latinoamericanos, yo creo que sí podemos conseguir bloques muy importantes y donde vamos a ir homologando poco a poco estos procedimientos aduaneros y definitivamente, porque es el caso que tengo más reciente y donde Costa Rica está como incursionando, ¿verdad? Y yo estoy muy feliz por eso, la verdad. Yo creo mucho en la apertura del comercio, es la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Esto es una iniciativa muy, muy grande que conforma muchísimos países y yo creo que esos son los primeros pasos, ¿verdad? Para ir estandarizando procedimientos y procesos en todas las aduanas, definitivamente. Le damos la palabra a Alejandra de Río Hacha, Colombia, que desde hace un rato quiere hacer una consulta, expresar su opinión. Buenas tardes, Facundo. Muchas gracias por atender mi testaruda pregunta. Excelente la intervención de Roxana, de Ana Morán. También mi experticia, estamos hablando más de 20 años también en marítimo y portuario, pero hay un dulce desafío que veo en los puertos de Panamá en relación, en la articulación con los puertos de la Alianza Pacífico, como se mencionaba anteriormente, y que recordemos hubo una reunión de el presidente Putin, el presidente Obama, algunos años atrás en Lima, ¿ya? Donde es fortalecer la integración de la operación marítimo-portuaria desde varios ángulos. Pero hay una preocupación especialmente dirigida hacia Roxana Ortega en relación a que, bueno, son permanentes los desafíos en materia de una articulación con Asia, una articulación con Europa en la eficiencia de la operación portuaria. Pero hay un punto importante acá. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar con el transporte, almacenamiento, articulación, sistematización del hidrógeno marítimo verde como fuente combustible? ¿Qué dicen los 25 puertos concesionados de Panamá? Estoy presentando en este momento, Facundo, lo que es la primera propuesta de los primeros ferries autónomos al 100% y con un nivel alto de descarbonización superior al 80%. Estamos hablando de desafíos de múltiples tipos, pero la articulación puerto-buque con nuevos diseños e iniciativas navales. ¿Qué tiene que decir Roxana Ortega en cuanto a la posición panameña? Muchas gracias. Ese es un tema tan amplio, tiene tantas aristas y obviamente el tema de la descarbonización, de poder llegar al neto cero, digamos en Panamá ahorita mismo es carbono negativo, en el caso de Panamá. Pero resulta ser que el aporte de ese CO2 a todo lo que es el sistema portuario, el 70% proviene del transporte marítimo. El 6% proviene del transporte terrestre. El otro 6% proviene de la actividad del puerto. El puerto per se está haciendo incansables actividades, tanto para los equipos como para la infraestructura. Yo puedo hablar por el puerto de Balboa y de Cristóbal. Nuestro objetivo es reducir 2.3% por año por equipo
la emisión de carbono. ¿Qué resulta? Nosotros, nuestros principales clientes, las navieras, ellos están en este momento modificando su flota hacia, por ejemplo, hidrógeno. Obviamente el hidrógeno tiene una complejidad de manejo, el gas licuado tiene otra complejidad, obviamente esa es una inversión que ellos tienen que hacer. Obviamente nosotros tenemos que ir en paralelo con ellos para tratar de habilitar la infraestructura. Nosotros estamos en este momento en algunas conversaciones con la Autoridad Marítima de Panamá, quienes nos ha solicitado los próximos planes de aquí al 2030. Sí se está haciendo. Obviamente no es un proceso rápido de realizar porque esta es una inversión, esto es un requerimiento de inversión que se tiene que hacer. Estoy segura que lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Argentina, lo mismo pasa en todos los países de América Latina y el Caribe, que tienen el impulso de realizar estas modificaciones en su infraestructura, pero obviamente tiene que estar sustentado con la inversión que se va a realizar y el movimiento de esa carga que pueda pagar esa inversión. No sé si eso contesta a tu pregunta. Es un tema bastante amplio. Bueno, te comento, Roxana, que hay varios puntos con Panamá como un hub marítimo a nivel mundial que me parece es un primer paso, pero tocabas también otro punto y es la intervención, Roxana, aprovechando, haciendo una pregunta que articule, que tiene que ver con el manejo de la inteligencia artificial en los puertos panameños, en el caso de las compañías BCOI, Identech Solutions, la forma como está empleando el gemelo digital, el algoritmo en la inteligencia y determina en tiempo real qué está pasando con ese producto durante el transporte. Quiero saber de esos 25 puertos concesionados que tiene Panamá, ¿cuáles tienen la aplicación o la intervención de estas compañías? Bueno, digo, obviamente estamos hablando de una tecnología que se aplica a la carga containerizada, que son los 5 puertos. El resto de los puertos concesionados se dedican a otro tema de, digamos, por ejemplo, cabotaje, movimiento de carga local, movimiento de carga aquí en la región. Los 5 puertos, los 2 puertos del Pacífico y los 3 puertos del Atlántico. Dentro de 2 a 3 años ya está programada una próxima concesión para aplicar un 4.º puerto en el área del Atlántico. Los 5 puertos, puertos de contenedores, son los que están aplicando esa tecnología. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias a vos, Alejandra, por tus inquietudes y bueno, a las chicas por iluminarnos al respecto. Bueno, ¿y cómo ven ustedes? Quería hacerles otra pregunta. Ya que estamos hablando de las mujeres logísticas, en sus países respectivos, además de ¿ustedes ven más masa crítica de mujeres en posiciones de toma de decisiones respecto a estas políticas que se quieren traccionar, seguir mejorando? Yo te diría que en Uruguay sí, que se percibe que la mujer ha tomado la voz, de algún modo, en la industria de la logística, y se ve en los 3 niveles piramidales, de algún modo, en la estrategia, en la táctica y en la operacional. Tú puedes ver mujeres operando grúas en el puerto de Montevideo, planificando a nivel directivo logística dura, logística portuaria, como logística empresarial, y en mandos gerenciales y jefaturas, en mandos medios, a nivel de poniendo el cómo, ¿verdad? El cómo llevar adelante esa planificación. Cuando yo empecé en logística, cuando yo empecé a escuchar la palabra logística era el año 92, acá ya me delato un poco, pero bueno, por ahí escuchaba sobre logística y no se entendía mucho qué, y en realidad el leitmotiv entonces era Uruguay país de tránsito. Sí llega la logística al Uruguay, Uruguay país de tránsito, de algún modo una estrategia que sigue permanente, sigue vigente en Uruguay, más que nada como Uruguay porta de acceso al Mercosur o a Latinoamérica. Por aquello que les decía que somos un mercado pequeño, 3,5 millones de habitantes, cuando decimos no, pero podemos ser 350 porque metemos todo el Mercosur, entonces ya me interesa un poco más ver qué podemos hacer. Pero en definitiva, vemos a la mujer mucho más participativa, mucho más activa, mucho más proactiva, tomando un decisor y visibilizando de algún modo ese empoderamiento, específicamente en el área de logística. De hecho, este año 2002, egresan las primeras ingenieras en logística,
de la UTEC, de la Universidad Tecnológica del Uruguay. O sea, ya tenemos una generación de ingenieros en logística. Por tanto, una carrera de 5 años en ingeniería, eso no es un dato menor, y Uruguay está apostando muchísimo a la especialización de los puertos, granel, madera, contenedor. Entonces, creo que todo eso va ayudando, ¿no?, a que tengamos más presencia. Roxana, Jocelyn. Yo lo veo de otra, yo concuerdo con lo que comenta Ana, pero yo te voy a decir algo. Yo siento que hay oportunidades. Hay oportunidades para todos. Esto es equidad. Hombres y mujeres. Hay oportunidades para todos nosotros. El problema es que a veces que cuando la oportunidad está, uno tiene que tomar una decisión. Acepto este reto en esta industria logística que es tan dinámica, demanda tanto esfuerzo. Aquí demanda tanto esfuerzo porque nosotros necesitamos estar al día con lo que está pasando alrededor nuestro. Y hay quienes aceptan y hay quienes no aceptan estar en ese día a día. Entonces, yo lo veo de una manera muy positiva. En mi caso, yo cuando inicié ingeniería civil, la mayor parte eran mujeres. Y se han ido introduciendo en todos los aspectos de construcción, logística, todos los niveles. Entonces, desde mi forma de ver este tema, creo que siempre ha habido esa oportunidad, pero depende de que la mujer supere ese concepto de que solamente debe ser para realizar ciertas tareas. Es probable que nosotras no lleguemos a ser las grandes operadoras de montacarga, pero podemos ser un complemento en otras actividades de la logística. A eso, ese es un complemento. El hombre, mujer, todos podemos tener participación en esta actividad. O sea, eso es lo que quería comentar. Yo lo veo de manera muy positiva porque siento que cada vez probablemente se note que hay más visibilidad, pero creo que ha habido la oportunidad para que nosotros podamos hacerlo. En el caso de Costa Rica es muy interesante porque también creo que la mujer empieza a ser más visible en este campo. Sinceramente, en mi experiencia, una como mujer tiene que ser muy segura de sí misma porque es un gremio realmente, pues para nadie es un secreto, conformado mayoría por hombres, y en momentos una se siente retada a decir, hey, voy a levantar la mano un momento para dar mi opinión, para externar esta idea, y realmente tenés que hacerlo con muchísima seguridad. ¿Por qué? Porque hay muchos ojos viéndote, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que como mujeres tenemos que apoderarnos de todo lo que nosotros podemos hacer y tenemos todas las habilidades para hacerlas, ¿verdad? Aunque socialmente pues nos han puesto un poco por debajo de los hombres en muchas ocasiones. He estado en momentos de negociación, de crear nuevas ideas, y realmente es difícil sentir como que te están minimizando en ocasiones, y es ahí donde tenés que empoderarte y decir, no, ok, yo tengo esta idea, confíen en lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Particularmente en Costa Rica, la Universidad de Costa Rica está impulsando muchísimo la carrera logística, y tengo que decir que la gran mayoría de la generación, digamos, de la carrera de logística son mujeres. Entonces, de verdad que hay un fuerte interés acá en Costa Rica de las mujeres en esta carrera, porque yo creo que las mujeres tenemos muchísimas habilidades que explotar en la logística. Somos creadoras nativas, y también analizamos muchísimo las situaciones. Yo creo que tenemos 2 pasos adelante un poquito en cuanto a los hombres, ¿verdad? Sin denigrar, yo creo que los 2 géneros somos sumamente capaces, pero las mujeres tenemos como esa chispa, ¿verdad? De poder planificar mejor las cosas, de llevar varias cosas al mismo tiempo, y yo creo que hay que aprovechar todas esas habilidades. En ese sentido, bueno, con el auge de zonas francas, y es algo que yo quiero recalcar muchísimo acá en Costa Rica, he visto cómo las mujeres han podido han podido alcanzar posiciones gerenciales y de seniors. Entonces, realmente creo que vamos dando pasos buenos en Costa Rica, y cada vez se va aceptando más a la mujer en estos roles de toma de decisiones, definitivamente.
Yo también quería comentar algo. Yo tengo una teoría, ¿no? Que uno en cada profesión tiene lo que se llama una deformación profesional. Es decir, tú para ser un buen profesional en la carrera que tú escogiste, tienes que tener ciertas características. Por ejemplo, un policía no puede ser una persona confiada. Por ejemplo, él no puede, o sea, siempre va a procurar verle la parte negativa a lo que una persona comenta. Una persona psicóloga tiene que ser una persona paciente. Una persona que trabaja en logística tiene que tener una habilidad que es muy nata de las mujeres, que es el seguimiento y la necesidad de control, de controlar todas las fases del proceso para que el resultado te salga bien. Y eso es una cualidad natural que tenemos las mujeres, una más que otra, ¿no? Podrán decir algunos, pero, pero sí, esa es una habilidad natural que nosotros tenemos que podemos perfectamente aplicar en el área de logística. Muchas gracias, Hanoi. Geisha, ¿querías hacer una Sí, aporte? sí, aprovecho a comentar en lo que hablamos del comportamiento de las mujeres y lo que yo hablé en el tema de la negociación de las mujeres, ¿no? Las expectativas impulsan el comportamiento y nosotros siempre, las mujeres, pues hemos tenido que bregar con eso en el tema de las expectativas. Y por eso es que las mujeres el comportamiento generalmente es superior porque tienen que demostrar más cuando están en estos entornos donde son dominados por hombres, ¿no? Entonces, estas expectativas que se tienen sobre nosotras, pues impulsan el comportamiento y ese tipo de comportamientos muy fuertes, por ejemplo, en el caso de la logística, que es bastante demandante, lo impulsa precisamente las expectativas que tienen sobre nosotros, sobre las mujeres. Y como les decía, nosotros siempre, en la última pregunta que hacemos, nosotros siempre estamos pensando en el otro, en el cómo, y ese cómo simplemente se diluye en, mira, yo no solamente negocio para mí, que es lo que yo hablaba, los hombres generalmente son buenos negociando para ellos, ¿ok? O buenos negociando un solo tema, lo que estábamos hablando. Bueno, son buenos, en cambio nosotros negociamos comunalmente, nos ponemos en los zapatos del otro y negociamos por el papá, negociamos por el esposo, negociamos por los perros, negociamos por los hijos y lo hacemos en package, ¿ok? Entonces, generalmente el éxito de la mujer cuando negocia y el éxito de nosotros en este tipo de mundo que requiere mucha negociación es que nosotros manejamos package, ¿ok? Entonces, manejamos package, manejamos expectativas cambiantes y bueno, y somos comunitarias. Entonces, ese es el éxito que las mujeres podemos tener en este tipo de roles a nivel directivo alto, a nivel de niveles medios, en el tema de llevándolo al contexto de negociación, que ustedes saben que en la logística y en todo lo que tiene que ver con compras, están apareciendo muchísimas mujeres y generalmente en los entrenamientos la mayoría de las mujeres que están en la parte directiva de la parte de compras y de cadena de suministro son mujeres, ¿ok? Y tienen mucho que ver con eso, de la empatía, etcétera, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo emocional, que ya sabemos que las mujeres lo tenemos sumamente elevado. De nuevo, Facundo, apasionante la sesión de hoy con todas nuestras conferencistas, pero Ana Morán de Uruguay se refería al tema, bueno, seguridad, ciberseguridad, blockchain, big data, internet de las cosas, digamos, teniendo un alcance a su majestuosa exposición, tiene que ver, Facundo y señoras expositoras, que yo creo que ha sido el evento del año en toda su magnitud, Facundo, es conocer Galileo Buquebus en el sistema de transporte de ferries, quizá lo más avanzado que puede tener América Latina, porque cuando estuve tanto en Montevideo como en Buenos Aires, vi el gran alcance, la inversión norteamericana, la inversión británica, ganar el premio Diamante Negro en Houston, Texas. Entonces, ¿qué puede decir Ana Morán en relación a la seguridad marítima que propone Galileo Buquebus al día de hoy? Muchas gracias y un besote desde La Guajira, Colombia. Gracias, Alejandra. Voy a saludar a Paula, que está por ahí, que la vi hace poquito, recién egresada especialista en logística, así que también de los nuevos profesionales que van llegando. De la mano de lo que es la inteligencia artificial, por ahí creo que en el chat también alguien estaba hablando de este tema, y de la inteligencia volcada a la seguridad, justamente.
hay un montón de herramientas hoy fusionándose y funcionando para justamente prever lo que decía hoy cuando compartía mi presentación, en la previsión, en la planificación y después en la atención, en la contingencia, ¿verdad? Específicamente el puerto de Montevideo tiene en este momento corriendo una reforma que va de la mano con la tecnología que cita Alejandra, pero también con otras que ya están funcionando, que implican tener un puerto en donde se eleva el nivel de seguridad, se va a elevar, todavía no está vigente, el nivel de seguridad, y en donde el sistema de inteligencia funciona además como una estrategia de armado encadenado, como la propia cadena logística, que va a permitir, por ejemplo, solamente el ingreso de vehículos que estén con carga, que estén preagendados con una lectura a través de óptica, a través de tecnología, no solamente del chofer, sino también del vehículo que ingresa, es decir, la matrícula de vehículo. De algún modo lo que va a hacer el puerto es minimizar los espacios de toma de decisión humana. En ese momento en que se hace captura de la matrícula del camión, se va a poder saber para qué espacio dentro del puerto está agendado, qué movimiento va a hacer, con qué operador. Obviamente si no está preagendado no se le va a permitir el ingreso, pero además, por ejemplo, va a unificar cuántas multas de tránsito tiene ese vehículo, si tiene los permisos al día, y con el chofer va a pasar lo mismo. Esta persona que tiene determinado carnet de conducir, lo tiene habilitado, cuenta con los permisos, trabaja realmente para la empresa que dice que trabaja o que lo tiene en planilla. Entonces, a partir de ahí, justamente todos los sistemas que están informatizados empiezan a migrar y a informarse entre sí. Nosotros decimos esto es el gran hermano. Acá ya vamos a empezar a entrelazar información de las empresas, de las entidades, de los organismos gubernamentales, que son los que en definitiva tienen que controlar, y acortar, achicar, minimizar los espacios de riesgo para que esas amenazas que están hoy latentes empiecen a desmitificarse, a desaparecerse o a quedar de algún modo bajo control y bueno, pensar por qué no, que este crimen que hablábamos antes organizado empieza a migrar hacia otros lugares, porque hoy en día tener un país, un puerto que está tildado de por ahí sale el narcotráfico, pesa muchísimo en el contexto internacional, en el comercio internacional, y hace caer determinadas pautas como pueden ser las aduaneras, el multimodal que hablaba Roxana, las aduaneras que hablaba Jocelyn. Es decir, empieza a desvirtuar la visión de comercio. La inteligencia artificial, todo lo que es los sistemas de control y de monitoreo se están poniendo al servicio de generar un impacto de esta magnitud. Y bueno, como bien decía Alejandra, que ya estuvo por Montevideo por lo que dijo, hay un funcionamiento, hay una incorporación de esa inteligencia artificial y esa tecnología, de esa digitalización del Big Data, de cara a que acotemos todos los espacios en donde el crimen organizado pueda comenzar a actuar. Muchas gracias, Ana. Impecable la respuesta. ¿Alguna de las mujeres presentes quiere hacer una consulta? Si no, estaría muy bueno escuchar la voz de alguno de nuestros compañeros que están presentes bancando la causa. Creo que Marta Cecilia Caro hace un rato había levantado la mano. Hola, sí, aquí estoy, buenas tardes. Era sobre el tema de la inclusión en las mujeres. Yo estoy en México, en el norte del país, en Chihuahua. Tengo más de 25 años manejando almacenes y logística. Y no es fácil estar en un mundo de hombres y fundar una empresa. Tengo 12 años que fundé mi empresa de logística con más de 10,000 metros cuadrados. Ahorita estamos ya por incursionar en el sector maquilador y el norte del país, que es Estados Unidos. Sin embargo, como decían las compañeras, tenemos que demostrar primero, antes que nos crean. Y es increíble que es difícil, es complicado. Por mi parte, en mi empresa yo incluyo mucho a las mujeres, pero también no dejo de un lado los hombres. Las mujeres en su cuestión de planeación, todas mis planeadoras con mi sistema de trazabilidad y de almacén son mujeres, y sigo siendo un semillero y escuelita de mujeres. De aquí se van a otras empresas, pero sí tenemos que prepararnos mucho. Es una cuestión de estar al día y estar invirtiendo en sistemas y en tecnologías.
a todas, estuvo muy, muy interesante, ya no me voy a perder ni una, de veras, porque el horario es lo que es muy difícil para mí, pero mis respetos, todos, muchas gracias, y estoy a sus órdenes en Chihuahua, México, y en varias partes de la República Mexicana. Gracias. ¡Viva México! Gracias, gracias. Gracias totales por tu aporte, querida Marta. Tenemos a Gustavo Herrera, que es un perfil muy interesante. Él fue uno de los disertantes de nuestra charla anterior, la número 30, en la cual tratamos otro tema totalmente transversal a lo que es la logística latinoamericana, el transporte de cargas, hegemónicamente en camiones a lo largo del continente, lo que quiere hacer un aporte. Querido Gustavo, te escuchamos. Bienvenido. Gracias. Bueno, gracias por incluirme. Me siento incluido aquí. Bueno, les comento yo. Tengo una metodología de trabajo en conductores eficientes que formo formadores in company de un nuevo rol dentro de la logística, que es el ingeniero de flota, este personaje que ayuda a poner a punto el uso de los recursos, y justamente de esto que se habla mucho, de la incorporación de tanta tecnología en nuestras empresas, y que con tantos datos, ¿qué hacemos? O sea, si hay un desafío es, una vez que medimos tanto, tenemos inteligencia artificial, tenemos telemetría, tenemos conectividad y demás, ¿qué hacemos con eso? Y en mi desarrollo profesional y poder compartir con ustedes esta experiencia, en este punto, quiero compartirles que muchos, pero muchos de los roles de ingeniera de flota, sin ser ingeniero, es una metáfora, una analogía del ingeniero de pista de la Fórmula 1, son mujeres. Y para lo cual he diseñado entrenamientos de MFT, técnicas en gerenciamientos de flotas, porque lo que decía Marta recién es la realidad. Generar ese semillero, profesionalizar a los recursos humanos, creo que es la diferencia. Y me sentí muy identificado con Geisha, que utiliza PNL, que está en el cómo, cuándo, por qué, para qué. Y bueno, es parte de todo ese trabajo que la inclusión de la mujer en la logística para mí hoy es una realidad, y el desempeño es de muy buena performance dentro de cada organización. O sea, incluso tengo hasta choferes mujeres, imagínense, o sea, no solo en roles intermedios, pero este MFT, ¿cuál es el problema que tenemos aquí tengo clientes en México, en Colombia, en Chile, que las mujeres, por ejemplo, quieren ser choferes, pero el empresario, bueno, dame experiencia, y no tengo experiencia. O sea, ¿quién le da la primer posibilidad? Entonces, desde otro lugar se puede incorporar a la mujer para que empiece a rolarse en la industria, y de ahí, bueno, ir ganando sus lugares, tal como lo hacen los hombres. Lo que pasa es que no es una cuestión de género, es una cuestión de la industria, que faltan choferes, faltan recursos humanos, está todo en crecimiento, y las cosas hay que hacerlas. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes para que me conozcan, y me encanta conocerlas a cada una de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, respecto al requisito excluyente, que es como una gran barrera de entrada que comentabas de la barrera de experiencia, bueno, quedó demostrado, ya que estamos muy cercanos a la fecha con el Mundial. Nuestro director técnico inicialmente lo bastardearon terriblemente porque decían que no tenía trayectoria, no tenía experiencia, y terminó batiendo todos los récords que puede ostentar un director técnico de una selección nacional, Lionel Scaloni. Por lo tanto, bueno, esto que vos decís es muy pertinente y está muy bueno poder erradicarlo o minimizarlo en algún momento. Porque lo más importante, que lo hablábamos en la charla anterior, más allá de las cuestiones de aptitud, están los factores actitudinales, que esos son los que marcan la diferencia. Así que bueno, tenemos un evento que es una bomba realmente. Les agradezco a todos los presentes y los invito, antes de despedirnos, esperen que hay una placa final de agradecimiento y saludos navideños. Habiliten por favor todas las cámaras, así sacamos nuestra ya mítica Zoom Selfie. Quedamos poquitos, pero bueno, los del hueso, los core. A ver si William Vidal puede habilitar la cámara. Cynthia Robson, qué grande, tanto tiempo. Giovanni Decker de Ecuador. Alejandra I. Río Hacha.
Gracias a vos conozco Río Hacha, Alejandra, gracias. Está bien, Facundo, a ver. Facundo, Sí, quería decir algo con relación a lo que decía Gustavo y que lo tomé nota aquí, que él decía qué hacer con los datos, ¿no? Que ahorita el problema es tanta data que hacemos con ella, ¿no? Y hay algo, yo estaba viendo hace poco un máster en Business Data que estaba examinando qué era lo que daba el máster en Business Data y decía uno de los profesores que estamos entrando en el mundo fuera de los promedios. Ya no estamos con los promedios, estamos en el mundo fuera de los promedios. Entonces ya no estamos buscando la curva normal donde vamos al X promedio y ese es el que tomamos. No, estamos totalmente en las colas de las curvas normales. Así que las mujeres están manejando camiones porque estamos saliéndonos de los promedios y lo dice el mundo actual. Y eso es la parametrización, parametrizarse, reubicarse en el contexto. Así es, gracias, Gustavo. tal cual. Bueno, nos faltan Carmen, Álvaro, Julia, Adriana Aguirre, Alex, Leonardo Carreño Rodríguez y Federico Brezán. Faltan ustedes nada más para la Zoom selfie, si no saldrá el cuadrito negro con la fuente blanca. O la foto de perfil. Bueno, a ver. Bueno, a la cuenta de 3 los inmortalizo en la Zoom selfie. 1, 2, 3. Y vamos con la placa de cierre de año. Les deseamos una muy feliz Navidad y Año Nuevo. Los despido con nuestro Messi de la suerte, que para nosotros es un héroe nacional. De mi parte fue un placer conocerlos y seguir conociendo gente nueva que se suma charla tras charla en esta auténtica construcción de comunidad que tenemos latinoamericana. Este es el comienzo de una bella amistad, como decía Humphrey Bogart al final de Casablanca, una película muy vieja, pero que es un hit. Y nos encontraremos muy próximamente, calculo fines de febrero, comienzos de marzo. Que tengan muy felices fiestas, paz, armonía, prosperidad y salud por sobre todas las cosas para todos ustedes. Y quería avisarles también, próximamente vamos a enviarles los certificados que quedaron pendientes del año de participación. No sé, chicas, si quieren hacer alguna palabra de cierre. Bueno, yo muchísimas gracias, Facundo, por la invitación. La verdad, espero ser partícipes de otras convenciones de charlas logísticas de mujeres. Realmente ha sido un placer compartir espacio con Ana, con Roxana, con Hanoi, con Geisha. Me siento muy privilegiada, la verdad. Son excelentes en lo que hacen, mujeres exitosas, la verdad, cada una en su área de trabajo. Y no, muchas gracias a todos y a todas también por estar acá en esta charla logística número 7, 2022. Mil gracias. Roxana. Gracias a todos. Ah, bueno. No, gracias a todos. Dale, gracias a todos. Latinoamérica, Suramérica unida aquí. Y bueno, buenísimo que está celebrando esto, Facundo, con el éxito de Argentina, campeón mundial, y bueno, que es un éxito de toda Latinoamérica y Suramérica en general. Gracias por la participación, muchachas, excelente. Me siento en equipo de trabajo muy bien. Y bueno, adelante. Esperamos seguir participando, Facundo. Estamos a la orden. Por supuesto. Hanoi. Bueno, muy agradecida por la posibilidad de participar en esta charla. Encantada de poder conocer a todas las muchachas y bueno, sé que vamos a poder trabajar conjuntamente a partir de ahora. Y bueno, todo lo mejor para tu canal y que siga creciendo. Muchas gracias. Roxana, ¿ibas a decir algo? Muchísimas gracias por permitirnos esta oportunidad. La verdad que uno sale con una cantidad de información de cada uno de ustedes, preguntas, servicios que hay alrededor de toda esta logística. La verdad que muchísimas gracias y cuenten con nosotros para todas las presentaciones y charlas con las que quieran que nosotros aportemos algún granito de arena de nuestro conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y nos queda la reina Ana para cerrar las palabras.
Muchas gracias, Facundo, a ti por haber pensado en mí, por haberme presentado a estas colegas fantásticas. Y hago mías de algún modo las palabras de Roxana. Creo que además de llevarnos toda esta información, nos permite hacer una suerte de benchmarking, de darnos cuenta de que no estamos tan solas. Tú, Facundo, nos estás ayudando a empoderar también esta situación, pero además nos damos cuenta, como decía, no estamos tan solas, nos pasan cosas parecidas, son más las cosas que nos acercan que las distancias geográficas. Y eso vale para quedarnos en contacto y para resolver, ¿por qué no?, el día de mañana esas distancias. Quienes han cursado algo conmigo saben, por ahí Pau puede dar fe, de que siempre les digo, no hay que saber todo, hay que tener el teléfono del que sabe, y acá tenemos muchos teléfonos de gente que sabe y mucho que nos puede ayudar a resolver situaciones así de fácil. Así que muchísimas gracias por contar conmigo y siempre a tu disposición. Misión cumplida, la integración entre este equipo de notables mujeres latinoamericanas. Y bueno, la idea es seguir creciendo en la cantidad de integración en todos los países porque hay mucho talento. Si hay algo que nos sobra en Latinoamérica es talento. Y como decía en uno de los carteles, la previa del partido del Mundial que me mató, nunca tuvimos plata ni miedo respecto a Argentina. Eso habla del coraje. O sea, un argentino como Gustavo lo va a entender, pero es muy simbólico. Bueno, corazón de Di María para tener los ustedes. teléfonos, Facundo, y tener los teléfonos, como decía Ana, y tenerle los teléfonos del que sabe. Exactamente, esa es la idea. Saber a quién llamar cuando uno tiene un problema y bueno, estamos conformando una red de amigos y estamos compartiendo conocimiento, años de experiencia que es invaluable. Por eso aquellos que hayan completado, aquellos y aquellas que hayan completado la encuesta hoy, se están llevando un material invaluable que les va a acompañar por el resto del viaje. Así que Mirá, aporto algo antes de cerrar. Vale. En el año 88, también devela mi edad, un profesor de la Escuela Industrial de acá de Argentina nos decía, no tienen que saber todo, tienen que saber dónde buscar. Y no había ni internet en esa época. Exacto. Y hoy que hay internet, yo me río porque digo, o sea, hoy hay un facilitador, pero a veces uno no utiliza ese sentido común, que es el menos de los sentidos comunes a veces aplicados. Genial. Corazón de Di María para ustedes, chicas. Nos vemos en el 2023. Las quiero mucho. Cuídense.